Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a desarrollar, vamos a ver un poquito el tema de magnitudes, magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. En realidad vamos a hacer una síntesis muy rápida, cosa que ustedes puedan leer bien el apunte. Nosotros habíamos definido tiempo atrás magnitudes. ¿Qué es lo que es una magnitud? Decimos que es todo aquello que se puede medir. Y dentro de magnitudes tenemos dos grandes grupos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, las primeras que nombramos, son aquellas que quedan perfectamente definidas con un número y una unidad de medida. Por ejemplo, yo puedo decir tiempo igual 5 horas. Entonces tiene un número y tiene una unidad de medida. Magnitudes escalares. Y tenemos otro grupo de magnitudes que, aparte del número y la unidad de medida, requieren la indicación de un vector. Por ejemplo, decimos una fuerza de 5 newton. Esa fuerza va a tener que tener un vector, por ejemplo, ese vector. Y ese vector va a formar un determinado ángulo con la horizontal. Cualquier vector va a estar compuesto de módulo, magnitud, valor absoluto o intensidad. Todo eso es sinónimo. Intensidad. En este caso vamos a decir F 5 newton. Va a tener un punto de aplicación. Punto de aplicación, en el caso del ejemplo, va a ser el punto A. Va a tener una dirección. En la dirección me lo da la recta de acción de la fuerza. En este caso, esa es la recta de acción. Entonces la dirección la da la recta de acción. Recta de acción de F. Y el sentido me lo da la flecha. En este caso, con el ángulo alfa, supongamos que fuera 30 grados, la dirección y el sentido me lo está dando el ángulo alfa 30 grados. Nosotros vamos a estudiar en forma particular en esta unidad, vamos a analizar los vectores y vamos a ver para ello, por ejemplo, vamos a hablar de cuáles son los vectores unitarios o versores. Entonces, vector unitario o versor. Si nosotros tenemos los ejes cartesianos, eje X, eje Y, sobre el eje X vamos a marcar un vectorcito unitario que puede ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 kilómetro, 1 metro y lo vamos a denominar con la letra I con un sombrerito arriba y en el eje de ordenadas, en el eje de las Y, vamos a tener el vectorcito unitario J. Por ejemplo, un vector A que esté conformado por 3i más 4j, si lo quisiéramos representar, tendríamos 1, 2, 3, 3i, 1, 2, 3, 4j. Ahí vamos a tener ubicado el vector A. Ese vector A yo puedo multiplicarlo. Por ejemplo, podemos decir 2 veces el vector A. Vamos a multiplicarlo por un escalar. Entonces ahí vamos a tener, aplicamos propiedad distributiva y nos va a quedar
6i más 8j. Ahí lo que hemos hecho es multiplicar un vector por un número por un escalar. Podríamos sumar o restar vectores. Supongamos que decimos, bueno, vamos a sumar ese vector A, 3i más 4j, con un vector B, menos 8i más 2j. Entonces, si sumamos ese vector A más el vector B, va a ser 3i más 4j más menos 8i más 2j. Vamos a sacar paréntesis teniendo en cuenta los signos que tenemos adelante. 3i más 4j. Este signo más me va a mantener los signos de adentro del paréntesis. Menos 8i más 2j. Asociamos las i por un lado, la j por otro. Y ahí, por ejemplo, 3i menos 8i nos va a quedar menos 5i, 4j más 2j más 6j. Y ahí hemos sumado dos vectores. Aquí multiplicamos un escalar por un vector, acá hemos sumado, podríamos restar. Supongamos que decimos b menos a entonces nos va a quedar menos 8i más 2j menos 3i más 4j. Sacamos paréntesis, si tenemos un signo positivo, conserva los signos del paréntesis. Y este negativo va a cambiar los signos de adentro del paréntesis. Vamos a asociar las i por un lado, menos 8 menos 3, nos queda menos 11i, y 2j menos 4j menos 2j. Cada vector lo podemos escribir de distintas maneras. Por ejemplo, ese vector A que dijimos 3i más 4j, ahí lo hemos dado, ahí tenemos dos términos. Decimos que lo estamos escribiendo en forma binómica. Binómica, dos términos. Podríamos escribirlo también de esta forma. Es lo mismo, la primera parte corresponde al eje de abscisas y la segunda parte al eje de ordenadas. Y podríamos calcularle a este vector, le podemos calcular el módulo y le podemos calcular el ángulo. Entonces, si nosotros tenemos, este segmento era 3i y este segmento era 4. Y este es el vector A. Si le queremos sacar el módulo, por teorema de Pitágoras, a al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. A va a ser la raíz cuadrada de 9. A va a ser la raíz cuadrada entonces de 25. O sea que el módulo de A, que lo vamos a representar con esas barritas, va a ser 5. Podemos calcular el ángulo del vector A con la tangente. Tangente de alfa, decimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa, cateto opuesto 4, adyacente 3, alfa va a ser arco tangente de 4 sobre 3. Y ahí obtengo el ángulo que forma el vector. Otra forma de escribir el vector con su módulo y con su ángulo.
Bien, en forma gráfica podemos también sumar vectores. Acá lo hemos hecho en forma analítica, lo vamos a hacer también en forma gráfica. Siempre decimos que el método gráfico es un método aproximado, pero también podemos sumar entonces los vectores de esa forma gráfica, y para ello vamos a tener dos métodos. Primero vamos a ver el método de la poligonal. Este método se utiliza cuando tenemos pocos vectores. Vamos a ver primero el método del paralelogramo, que lo vamos a utilizar cuando hay pocos vectores. Supongamos que yo tengo el vector A, el vector B y el vector C. Cada uno tiene un determinado tamaño. Supongamos que este tuviera 3 unidades, que este tuviera 4 y que este tuviera 3 también. Entonces el primer método, método del paralelogramo. Método gráfico. Entonces supongamos que yo quiero sumar el A más el B y más el C. Vamos a tener que dibujar a escala. Vamos a dibujar el vector A. Después dibujamos el vector B haciendo coincidir los orígenes. Entonces este vector B lo voy a traer acá. Dijimos que B tenía 4. Entonces vamos a formar un paralelogramo. Vamos a trabajar con regla, con escuadra, y vamos a trazar paralelas. Paralela al lado A, paralela al lado B. Y este vector sería el A más el B. Ahora vamos a tener que agregar el vector C. Vamos a cambiarle el sentido, así no se nos complica el dibujo. Entonces el vector C, vamos a poner para abajo. Vengo al origen y vamos a agregar el vector C. Traigo este vector con una regla y con escuadra, lo tengo que traer paralelo, tal cual está acá. Supongamos que ese fuera el vector C. Debo trazar otro paralelogramo entre A y B y C. Entonces trazamos paralela a un extremo, paralela al otro extremo. Quedó medio feo el paralelogramo, pero lo vamos a corregir. Paralela a un lado, paralela al otro, y ahí vamos a tener que ese vector va a ser el A más el B más el C. ¿Qué pasa? El problema del método del paralelogramo es que, como es un método gráfico y tengo que empezar a trazar paralelas, se empieza a complicar el dibujo. Si tuviera otro vector, tendría que volver a trazar otro paralelogramo, y entonces ahí el límite del método del paralelogramo justamente cuando tengo muchos vectores. Y ahí aparece el método de la poligonal, que es el segundo método gráfico. El método de la poligonal es mucho más simple. El método consiste en dibujar un vector a continuación del otro. También lo tengo que traer con regla y escuadra. Supongamos dibujamos el vector A. A continuación vamos a dibujar el vector B. Entonces vector A, después dibujamos el vector B. Y después dibujamos el vector C. Después vamos a unir. Y así puedo tener 4, 5, 6 vectores, no hay ningún problema. Vamos dibujando uno a continuación del otro. Y después unimos el origen del primer vector con el extremo del último. Y ese va a ser el vector suma de A más B más C. Ambos métodos, por ser métodos gráficos, no son métodos precisos. Bien, hasta ahí llegamos ahora, y enseguida vemos el método analítico cuando tengo varios vectores.